Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de un acuario increíble que me dio una de las sorpresas más increíbles que yo podía imaginarme al visitar un acuario, ya que pensaba que era una cosa y finalmente resultó ser una cosa todavía más maravillosa. Decir que el Aquarium de París, he estado la semana pasada en París, es un acuario de los clásicos, fue en su momento el primer acuario del mundo, justo tirando al 1867, muy próximo también a la exposición universal, y este increíble acuario tiene la particularidad, como estáis viendo ahora mismo, de que está subterrado, es decir, está debajo tierra. Esta particularidad junto a otra que también creo que es muy interesante remarcar, que es que la mayoría de acuarios o la gran mayoría de otros acuarios están muy cerca del mar, por lo tanto pueden coger el agua, filtrarla del mar y obtener así el agua salada para llenar a los tanques. Cuando estamos hablando de un acuario que se encuentra en París, justamente en la parte norte de Francia, bastante lejos del mar, tenemos un problema que es que los acuarios salados necesitan ser transformados la sal a través de pues la sal directamente en bolsas de kilos. Entonces, esta particularidad junto a que es un acuario soterrado, sumergido, debajo de tierra, le da un cariz muy interesante y muy particular. Como veis, empezamos el acuario con peces de colores, con los cometas. Según nos contaron, que también tengo que agradecer a toda la organización por cómo se comportó con nosotros al enseñarnos todo el recorrido y al ser muy amable y enseñarnos también toda la parte interna de la mecánica, que luego espero pronto traer un vídeo y enseñároslo, porque estuvimos viendo los diferentes mecanismos de filtración y de limpieza, que espero dentro de poco poder ofreceros un vídeo de detrás de los acuarios o cuáles son realmente las técnicas para calentar o enfriar el agua dependiendo del tipo de acuario público. Entonces aquí vemos la primera parte, que vendría a ser el Sena. Este tipo de acuarios está muy enmarcado en lo que serían las típicas carpas o los carpines que suelen habitar en el Sena. La primera acuario que habéis visto es un acuario de agua dulce. Disculparme también por la voz, pero es que estoy bastante resfriado, así si toso mucho en el vídeo, disculparme por ello. Decir también que muchos de estos peces de las carpas de colores nos contaron que las traía la gente porque se les hacía muy grande en casa. Es la típico regalo que se suele hacer en Francia, que es la típica también pecera de bola, que finalmente el pez, la carpa roja, se acaba haciendo demasiado grande y acaban siendo donados a esta institución. Como veis, estas primeras partes, entras, primero bajas la escalera, desciendes la escalera, luego ya hay un mostrador donde tú compras la entrada. La entrada está muy bien de precio para lo que es todo el acuario. El acuario es hiper moderno, es un acuario de 2006. Hay que decir que el Aquarium de París estuvo en funcionamiento desde el 1800, si no recuerdo mal, 67, y fue cerrado en 1985, ininterrumpidamente todo este periodo, y fue luego posteriormente reabierto en 2006. Es un recorrido maravilloso, es un recorrido que está hiper bien cuidado. Hay que decir que el acuarismo a nivel público de Francia es impecable. Muchas veces en otro tipo de sentidos he criticado mucho a Francia a nivel de acuarios, pero en este tema principalmente creo que los acuarios estaban hiper nuevos, hiper cuidados, sin ninguna rayadura. La propuesta del recorrido me ha parecido fascinante. Y además también tenían especies que no las había visto en ningún otro acuario del mundo. La verdad fue una experiencia que iba con una idea de que el acuario pues sería más de lo mismo, y una vez cuando ya estaba dentro del acuario me di cuenta al momento de que este acuario público tiene mucho potencial. El Aquarium de París se llama Cineaqua porque también hay un recorrido a nivel cinematográfico y diversas salas en las cuales se emiten bastantes proyecciones, y también juegan mucho con el nivel, la familia y el aprendizaje también dentro de toda la visita. Es por ello que también acercar de esa manera a un público estos animales también me pareció muy peculiar. Vamos a hablar de cantidades. Existen múltiples a lo largo de todos los años de mantenimiento de este acuario. Aquí vemos que entramos a las zonas oceánicas. Lo que hemos visto al principio ha sido un recorrido desde lo que sería el Sena a las zonas costeras, es decir, aguas incluso de manglares o aguas entre los ríos y los mares. Por eso también veíamos un poco de la zona costera, del litoral atlántico, y aquí es donde vemos ya el océano profundo, o lo que sería ya más bien dicho el Atlántico.
Todo lo que es este acuario es un acuario reconstruido totalmente. El acuario original fue un acuario mucho más clásico, muy enclavado también en los acuarios de Londres, en los acuarios de finales del siglo XIX, de londinenses, en los cuales había una parte que era directamente en la calle y unas instalaciones que luego, en este caso, como el Aquarium de París, descendías y eran como una especie de cuevas, por eso está debajo de tierra todo el acuario, porque fue concebido por un proyecto del arquitecto Combat sobre el siglo XIX, finales del siglo XIX, y todo este maravilloso acuario también estaba enclavado en lo que eran los jardines del acuario, unos jardines diseñados por Jean-Charles Alphand, que evidentemente no solo era la idea del acuario, sino era también la idea del paseo a través de los diferentes plantas y a través de también la experiencia selvática, ¿no? Además, también es un acuario que evocaba en su momento el tema de una gruta, es decir, cuando a principios del siglo XIX se acabó de construir el proyecto, cuando tú descendías de los jardines entrabas como una especie de gruta. Este acuario además ha tenido múltiples funciones cuando el emperador Napoleón, también había una parte de la caballería del emperador que estaba justamente también en esta zona, por eso también había mucha mezcla de paja y estiércol, y fue posteriormente que se dieron cuenta de que era una zona muy interesante para la proliferación de hongos y para el cultivo de acuarios, y facilitó eso que luego posteriormente esa zona, esa cueva, fuera reconstruida en lo que sería el acuario de la exposición universal, muy cercano porque no es coetáneo 100% a la exposición. Una también, o otra también de las cosas que yo creo que de este maravilloso acuario es que está en el centro de París. Se encuentra en los jardines del Trocadero y está justamente al lado de la Torre Eiffel. Es un acuario que, sí, que a veces cuesta reparar en él porque está como bastante escondido a la derecha, pero que siempre es un lugar que si vamos a la Torre Eiffel, queremos hacer la típica foto que se ven los campos elíseos de fondo con la Torre Eiffel de arriba, el Trocadero, el Palacio lo vemos desde este lugar y no nos cuesta nada porque creo además que es una visita obligada en París visitar este acuario si realmente estamos metidos del mundo. Estamos metidos en el mundo de los acuarios. Aquí vemos una serie de caballitos, en este caso es el Hippocampus, el original, y también otra de las cosas que me gustaría remarcar de todo este acuario es que utilizan no solo la combinación de la piedra sintética, de la piedra de plástico, bueno, en realidad es acrílico, en realidad es fibra de vidrio, está muy en combinación, mirar qué maravilla esos caballitos. Aquí vemos, si os fijáis ahí en medio, ahí hay un cangrejo, que es eso que está recubierto de alga. En la visita nos lo dijeron, si no nos lo hubiera dicho la persona que nos acompañaba, realmente no nos hubiéramos dado cuenta que ahí había uno de estos cangrejos del Atlántico bien camuflado. También, como comentaba, es que el emplazamiento es un acuario que está muy cerca de la Torre Eiffel, por lo tanto es muy fácil bajarnos en la parada del Trocadero, descender, ver, disfrutar de las vistas y posteriormente luego bajar a este acuario. Es un acuario que también combina con lo que decía, la utilización de la piedra, de la roca viva, junto con la utilización de lo sintético, del acrílico. Es por eso que también la decoración, como estáis viendo, queda muy bien conjuntada, porque hay una parte que sí que es cierto que pues no deja de ser de fibra de vidrio, pero también utilizan elementos naturales que en conjunción con la decoración de fondo, que no deja de ser una decoración de fondo, de continente, luego encontramos un montón de naturaleza que forma parte de la decoración. Es un acuario que también, fijaros, por ejemplo, en este acuario que estamos viendo, este acuario de gorgonias tubastreas rojas, eh, es maravilloso. Los rosas también, durante toda la visita se utiliza una coloración muy apagada, una iluminación muy apagada, por lo tanto, en cuanto ves este tipo de acuarios que son rojos, con algas rojas, llaman mucho la atención porque rápidamente se te ilumina la cara de rojo, o este por aquí, por ejemplo, también está muy bien conjuntado las especies, si os fijáis, está totalmente impoluto, no hay ningún tipo
de materia en suspensión. También muchos de los acuarios de aquí de España que están construidos en 2006 y que son coetáneos a nivel de construcción no presentan características de excelencia tanto como la que podéis ver en este increíble acuario. Hay que decir que el Aquarium de París tiene otro acuario que está el Aquarium de Port de Doré, que también está muy bien. Pero hay que decir que este acuario, y vemos las chicharras de mar, es uno de los que tienen mayor cantidad de metros cúbicos. De hecho, durante muchísimo tiempo, en los años 80, el Aquarium de París era el acuario más grande del mundo. Fue el acuario más grande del mundo. Hay que decir que este acuario cerró en 1985, las instalaciones cayeron en obsolescencia, hubieron unas remodelaciones que no salió bien y luego fue redescubierto en una inversión que en 2006 algunos elementos decorativos lo ambientaron también en la obra de Julio Verne, en la idea del Nautilus, y por eso también hay la recreación del Nautilus en una de las salas a lo largo que vamos viendo de la exposición. Es sin duda un acuario que está en constante evolución, que creo que hay un montón de elementos, no solo en los acuarios vemos un tipo de pez o un tipo de erizo, un tipo de estrella, sino que vemos múltiples cantidades de corales, vemos un montón de algas de diferentes colores, hay una construcción sólida de los elementos decorativos a nivel de biomasa y eso también se agradece mucho a la hora de ver los acuarios. Hay que decir que vemos un montón, una gran variedad de acuarios y una gran variedad, siempre muy enclavado también en lo que es el endemismo, en las especies endémicas del litoral francés. Ahí vemos, por ejemplo, algunos lábridos, los talasomas, un montón de especies que son afines también al mar Mediterráneo, tienen también una zona de mar Mediterráneo. Para que hablemos en términos de animales, existen un montón de especies, luego más adelante vamos a ver la sección de corales que me llamó mucho la atención. Aquí era, como veis, la roca viva, es directamente roca viva con alga coralina directamente puesta sobre el sustrato y que están en combinación con el fondo que es de sintético y en esta conjunción pues unas anémonas y unos lábridos. También las posidonias también eran naturales, por lo tanto también ver posidonias naturales también es algo que se agradece. Muchas veces las posidonias que encontramos en los acuarios son meras tiras de plástico verde. La superficie son unos 3.500 metros cúbicos, es un recorrido bastante largo que yo me atrevería a decir que unas 2-3 horas para verlo todo bien. Hay que decir que encontramos un montón de profesionales, creo que me dijeron que había unos 50 profesionales al cargo del Aquarium público de París, perdón, del Aquarium de París. Eso es a veces un lujo que tienen los países como Francia o Reino Unido y que en España 50 personas no hay ni por asomo en la mayoría de acuarios, por muy grandes que tengamos aquí en España. Existen unos 10.000 tipos de animales diferentes, unos 600 tipos de corales diferentes, unas zonas tematizadas que podríamos decir que estarían lo que sería el Atlántico Norte y el Mediterráneo. Luego hay una zona que ahora veremos más adelante que serían las Antillas, es decir, todas aquellas colonias francesas que encontramos en Sudamérica, como por ejemplo la Guayana, la Reunión, la Isla Reunión, y también encontramos las del Indo-Pacífico, Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, que sería esa una zona que ahora veremos más adelante con el tema de los arrecifes. Es un viaje que yo consideraría muy interesante, no solo por lo que es el recorrido, que por cierto está muy bien, los carteles están muy bien explicados, creo que están increíblemente bien. Fijaros aquí la pecera de morenas del Mediterráneo, también fijaros por ejemplo este tipo de conjunción de alga rosa con alga verde, es una conjunción que está hecha adrede, es decir, normalmente este tipo de conjunciones solo tiene sentido si tú encajas estas dos algas, o nace una alga o nace otra alga, por lo tanto también es maravilloso poder ver una biodiversidad también a nivel de algas, de macroalgas, de microalgas, de pequeñas algas pincel, que no forman parte de problemas que tienen que ver con las algas, sino que están ahí porque realmente el medio
trata de ser lo más natural posible. Luego tiene acuarios como este que estáis viendo, que es un acuario con peces murciélago, portaestandartes, encontramos algunos tiburones, encontramos ahí un pez ballesta, encontramos algún pez cofre, es un pez de arrecife, pero es una zona de arrecife más bien de nadar o de peces relativamente grandes, algún cirujano que ha crecido, que crecen bastante, pues están en este tipo de, ahí vemos el Picasso, por lo tanto, vemos un acuario de estas características que a lo mejor estaban en otro tipo de acuario público más destinado a grandes peces del mar, pero que aquí, en este caso, en estos 100.000 litros, lo que tienen es una gran variedad de lo que sería el Indo-Pacífico. Esto me gustó, ahí vemos el cirujano, este es inmenso, no tengo ni idea de qué especie, de hecho creo que es un naso, ahí vemos un naso, pez unicornio, también es muy increíble por la utilización del tanque del acuario. Todo este proyecto creo que es un proyecto que es muy sólido a nivel de vida, a nivel biológico. Creo que el programa de conservación a nivel de reproducción, por ejemplo, del tiburón leopardo o del tiburón tigre que tienen el Aquarium de París es algo, ahí vemos un pez globo cara de perro. Eh, Vemos que es muy interesante y vemos, luego veréis ya en los vídeos que haga posteriormente con el tema de lo que hay detrás del acuario, donde vais a ver imágenes que nunca antes os han enseñado. Este es el recorrido, es un recorrido unidireccional, es decir, entras por un sitio y sales por otro, pero es un recorrido que es muy cambiante, ya que existen muchos tipos de zonas, es decir, no solo vas a tener la sensación de un pasillo a oscuras y vas a ver muchos acuarios. Aquí, por ejemplo, pues vemos proyecciones en las paredes y vamos viendo el recorrido también a nivel, en este caso tenían de la Peppa Pig para los niños, para enseñar a los niños con la Peppa Pig, pero también hay diferentes, como veis aquí, pues de Lego, un acuario totalmente hecho de Lego, pues pequeñas cosas para ir acercando a los niños o pequeñas zonas para interaccionar. Es un acuario que no se hace el recorrido aburrido. Ahí vemos porque tienen unos tiburones martillo fascinantes. De hecho, no había visto tiburones solo en el Aquarium de Baltimore. En el Aquarium de Baltimore sí recuerdo haberlos visto tan grandes. Pero los tiburones martillo, no sé si me dijeron que tenían 6 tiburones martillo. Vemos ahí algunos punta negra. Tienen un montón de tiburones. Y otra cosa que me llamó la atención fue la exposición de medusas. El Aquarium de París tiene y reproduce medusas a través de los sistemas Kreisel. Y hay que decir que la exposición de medusas me pareció increíble. Yo no me la esperaba, fue otra de las sorpresas. Nos lo estuvieron explicando, estuvimos en la zona de reproducción, la gente se portó maravillosos con nosotros. Es que nunca nos habíamos sentido tan bien recibidos en un acuario. Y como ello también tengo que decir fijaros qué maravilla de acuarium de medusas bola azules. Era increíble. Ahí vemos un acuarium de manglar. Tenían un montón de acuariums de medusas. Luego supongo que lo veréis más adelante. Que creo que estaban a la altura de dos exposiciones que también de medusas que creo que son las mejores del planeta. Una de ellas, si no recuerdo mal, es la del Ocean's Invasion, que es creo que era el Aquarium de Baltimore. El Aquarium de Baltimore tenía una exposición de medusas maravillosa. Ahí vemos más medusas todavía, crisaoras, vemos la Aurelia aurita, un montón de variedades, pero sobre todo fijaros la cantidad. Es algo que me llamó mucho la atención. Cuando yo estoy acostumbrado a ver exposiciones de medusas, no veo tanta cantidad de medusas dentro de los tanques. Pues veo, en este caso, bueno, sí, la Aurelia aurita porque es muy clásica y suele haber bastante, pero por ejemplo las crisaoras, que son medusas más grandes, no suelo ver tantas. Sí que es cierto que tienes que poner menos porque son más agresivas y se suelen chocar y entrelazar entre ellas, pero hay que decir que creo que los tanques estaban correctamente llenos y podías disfrutar al 100% del sistema Kreisel y dejarte hipnotizar por lo que era el movimiento. Eso no lo he visto en ningún otro acuario. También es cierto de que el Aquarium de París
tiene unos sistemas de reproducción de medusas que son específicos para cada una de las medusas. Por lo tanto, también en todo momento tienen cantidad de generaciones para poder abastecer los diferentes sistemas Crazy. Quiero decir que esta exposición es mejor que la de Aquarium de Baltimore y es mejor que la exposición, la última que hicieron en el Aquarium de Valencia. Fijaros la cantidad de crisaoras que hay aquí. Aquí no son 3 o 4 para llenar, sino que aquí hay una gran cantidad que te da esa sensación de nado mágico, de poder disfrutar de esta medusa. Y la exposición de medusas del Aquarium de Valencia también está muy bien, pero hay que decir que si tenemos que hablar en términos de calidad, los aquariums, las medusas en todo momento se veían todas vivas, no, muchas veces en los tanques de medusa alguna se muere y en este caso es fascinante porque estaban ahí espectaculares, o sea, eran espectaculares. Me llamó muchísimo la atención las típicas medusas del Mediterráneo, me llamó muchísimo la atención esta exposición, además es una exposición que está en la misma zona, por lo tanto de repente encuentras un montón de sistemas Crazy. Otra de las cosas por las que creo que es muy top y es uno de los acuarios que automáticamente ha pasado a mi top 10 de acuarios europeos es el tema esto que estáis viendo aquí. Es un acuario de arrecife, pero es un acuario esquejado. Es decir, el Aquarium de París tiene un sistema de reproducción de corales y a su vez también trabaja con la aduana, con los diferentes aeropuertos, el Charles de Gaulle y el Orly, y de las incautaciones a veces de corales ilegales que llegan de Indonesia, que llegan del Caribe, a veces acaban siendo entregados al Aquarium de París para poderlos disfrutar. Fijaros qué maravilla de corales plato, increíbles, acroporas, encontramos un montón. Aquí no se ve bien, pero este acuario es inmenso. Este acuario está a la altura, evidentemente, del Aquarium de Georgia. Es un acuarium que cuando estás ahí encuentras un montón de colores. Quizá la cámara no hace justicia. Me voy a apartar un poco para que veáis exactamente el tamaño. O sea, el tamaño de los platos eran enormes, unos crecían encima de otros. Compararlo con mi chica, fijaros, si os fijáis, el tamaño es inmenso de este acuario y es uno de los acuarios que yo me quedé fascinado. Luego este acuario espero poder ofreceroslo en el vídeo que haré explicando lo que hay detrás de los acuarios. Os enseñaré las luces de estos acuarios porque son unos focos halógenos increíbles, de gran calidad, combinados también con el LED. Vemos un montón de sinularias, vemos un montón de acroporas, vemos un montón de discos, vemos un montón de una gran variedad. Yo realmente, este acuario cuando realmente crezcan todas las blastomusas, las fungias, todo este tipo de acantastreas, caulastreas, cuando todo esto coja fuerza, es increíble, será un acuario maravilloso y ya estaba espectacular. Entrábamos a esta sala que había diferentes tipos de acuario. También me pareció un acuario, si os fijáis, fijaros los corales que hay. Hay algunos que son, bueno, ahí vemos las fungias. Vemos un montón de pequeños corales que también son como esquejes que han sido puestos ahí para que también se abran camino y vayan creciendo. Entonces, el Aquarium de París tiene esto, que cualquier mínimo acuario pequeño tiene un montón de corales y reside un poco de dificultad en ellos. Aquí vemos los peces aguja con alguna lismata. Ahí vemos una combinación también a nivel de coral blando, gorgonias, todos ellos también tienen un número. Ahí vemos las típicas anguilas, las morenas de jardín. También no solo había un tipo de morena de jardín, habían diferentes tipos de morena de jardín. Entonces también las hasi. Entonces también podías disfrutar de una variedad dentro de los acuarios que a veces, ahí vemos las lismatas, espectaculares. O sea, ahí vemos las típicas estrellas. Es un acuario que en un principio yo pensaba que sería muy diferente, que no sería tanto y realmente a mí me acabó encantando y me acabó gustando una barbaridad. Todo el acuario es un acuario, como he dicho, renovado completamente, para nada tiene la sensación
de estar en un acuario obsoleto, es un acuario muy moderno, es un acuario que luego veréis las instalaciones, ahí vemos unas antias, unos cromis, ahí vemos un pez payaso. Es un acuario que todas las instalaciones, sobre todo también me atrevería a decir toda la mecánica de la instalación, muy nueva. Entonces todas las tuberías, la construcción que hay detrás a nivel de pasillos, a nivel de... está muy bien hecha para poder trabajar el acuario. Y eso también, ahí vemos los cerianthus que son maravillosos. Esa manera, ahí vemos las ectameas y ahí vemos arriba también los huevos de tiburón. Bueno, pues en realidad pues es un acuario que a mí me ha encantado. Es un acuario que yo recomendaría a todo el mundo y es un acuario que te sorprende porque no te imaginas que dentro, debajo del suelo, puede haber tanto recorrido y puede haber tantísima cantidad de litros. Hay que decir que el acuario tiene un pequeño pasillo y también creo que el acuario de París es uno de esos acuarios que tienen la suerte de ser muy confortable a nivel de visitante. Creo que muchas veces los acuarios públicos están masificados a nivel de visitantes, de turistas, etcétera, y también hay veces que los acuarios públicos no te proporcionan la calidez de cálido a la hora de poder sentarte, disfrutar, poder ver tranquilamente los acuarios. El Aquarium de París tiene sillones muy cómodos, además, en el túnel. Es decir, que tú hay un pequeño tramo, no es un túnel muy grande, pero sí que es cierto que hay un pequeño túnel en el cual tú puedes pasar por debajo del acuario principal, ese que creo que son 3 millones de litros, no, 7 millones de litros, si no recuerdo mal, tiene el tanque principal, es decir, es un acuario considerablemente grande el tanque principal. Y en el túnel de este acuario, tienes unos sillones y tú te puedes sentar. Por lo tanto, además también, por ejemplo, hay un frontal, hay una cara frontal, no sé si luego la puse en el vídeo, hay como una ventana frontal al acuario principal. Mirad qué maravilla, o sea, es que en qué acuario público que yo haya estado hay esta combinación concreta de alga, de pez Nemo, de anémona, de xenia, de combinación tan bonita y combinación tan natural. Esto es lo que a mí me gusta de la acuarística francesa, de la perfección francesa a la hora de desarrollar los acuarios. Son acuarios impecables, impecablemente técnicos, impecablemente bien cuidados y no hay absolutamente nada que yo pueda decir que estaba mal en este acuario. Fijaros la roca viva, la cantidad de roca viva que se ha utilizado dentro de los tanques y que también ayuda a lo que es el filtrado biológico. Lo que quería dejar, perdonadme por la tos, pero me reseca mucho la garganta y acabo súper afónico. Estoy intentando hacer el vídeo porque hace tiempo que no tenía ningún vídeo. Aquí vemos un trocito de la zona, ahí vemos los sacos del Reef Crystal, para que veáis que las marcas comerciales a veces también son las mismas que proporcionan a los aquariums. Ahí vemos todo el entramado de cañerías, el intercambiador de calor, que también es muy interesante. Hay un skimmer. Todo esto me va a encantar enseñároslo en un vídeo concreto, que es lo que hay detrás o cómo un acuario público. También estuvimos en la zona de arriba con los peces globo, jugando con ellos, las mallas, estuvimos viendo las luces. La verdad que se portaron, y ahí vemos el pez globo que viene a saludarnos, ahí vemos las luces LEDs, era una combinación, los actínicos lo tenían con LED, pero lo que eran los halógenos era la luz blanca de 15.000 kelvins. Todo el entramado de cañerías, todo esto me va a encantar enseñároslo porque os voy a explicar cómo limpian las aguas, porque como no sé si lo sabéis, pero por ejemplo, ahí vemos la osmosis, había una gran cantidad de sacos de carbonatos, de sacos de pellets para absorber fosfatos. Esto es lo interesante del aquarium, del behind, de lo que hay detrás de los acuarios. Aquí vemos el aquarium de arrecife, como desde la parte de arriba se ve muy diferente. La verdad, se portaron muy, muy bien con nosotros y yo creo que este acuario es muy desconocido y debería ser muchísimo más conocido y por ello también en parte me gustaría dejar este vídeo dentro del canal y dentro de las fichas, ya que intento siempre visitar los mejores acuarios del mundo. Es un entramado de cañerías. Esto, por ejemplo,
lo hay también en el Aquarium de Zaragoza, lo hay en el Aquarium de Valencia, hay un montón, como veis ahí también tienen los controladores de Tunce para mover las bombas, por lo tanto también hay una analogía entre lo que es la acuarística particular y la acuarística pública, evidentemente llevados, fijaros la cantidad de focos necesarios para poder tirar adelante el Aquarium ese que hemos visto antes de Arrecife. Todo esto es lo que hay detrás, pero también sobre todo es lo impoluto y lo nuevo y lo bien que está organizado todo para poder encontrar todas las cosas rápido, para poder, en caso de necesitar, coger un pez. Veremos también, si os puedo enseñar, el tema de la reproducción de los tiburones, de estos pintas. Nos fueron muy amables y creo que vais a disfrutar mucho con el vídeo que voy a hacer explicándoos lo que hay detrás de los acuarios. En definitiva, el Aquarium de París es un acuarium que está en el centro, que es muy visitable. Cineaqua, además, lo que decía de la comodidad, es un aquarium que, fijaros, estos son los tanques de cuarentena, estuvimos visitando todos los tanques de cuarentena y fijaros la cantidad de sacos que hay de diferentes cosas, pues para subir la alcalinidad, para bajar el pH, aquí vemos los arcones. Ya os enseñaré bien todo esto porque es muy interesante. Además, el Aquarium de París tiene una discoteca dentro. La primera vez que veo dentro de un aquarium que tengan un bar con discoteca y también se puede acceder y poder disfrutar también por la noche de la discoteca. Además, lo ves dentro del recorrido. Por lo tanto, es otra sorpresa que no te esperas con este increíble frontal al Aquarium de los tiburones. Con algún lockdown, con algunos meros. La verdad, es espectacular. Y este tipo de acuario me atrevería a decir que como este hay tres o cuatro, por lo tanto son muchos acuarios que requieren de un mantenimiento y requieren de unos filtrados. No son acuarios pequeños. Esto no es el acuario principal. El acuario principal es más grande. Arriba tenías el restaurante oceánico, el restaurante desde el cual puedes tanto ver la gente abajo, o los cócteles y tal. Sin duda, el Aquarium de París es una belleza, es una joya francesa que creo que está a la altura de los grandes acuarios europeos y creo que está bastante infravalorada. Creo que este acuario merece estar en lo más alto de la acuarística europea. Os deseo lo mejor, espero que os haya gustado este vídeo, espero también mejorarme y traer más vídeos. Os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.